Vamos a entrar a la palabra. Vamos a leer el Salmo 15. Los que puedan ponerse de pie, qué bueno hacerlo. Los que no, por enfermedad, se pueden quedar sentados, no hay problema. Dice la palabra en el Salmo 15, verso 1 al 5: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen, a Jehová. El que aun jurando por daño suyo, no por eso cambia, y quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace todas estas cosas no resbalará jamás. Pueden tomar asiento. Aquí hay un joven que nos está visitando, se llama John Freddy. ¿Me puede levantar la mano? Bienvenido, varón, bendiciones, qué bueno tenerlo por acá. Vamos a entrar al Salmo 15. El Salmo comienza con dos preguntas. El salmista le pregunta a Dios: Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Verso 1. ¿Quién habitará en tu monte santo? Hay preguntas que solo se le deben de hacer a Dios. Porque si yo le hiciera esa pregunta a varios, todos darían una respuesta diferente. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? Todos van a responder de una manera distinta. ¿Qué significa eso que quién entrará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? En pocas palabras es: ¿quién estará delante de tu presencia? Otros comentaristas dicen: ¿quién se va a salvar? ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Quién es un verdadero cristiano? Todo eso nos puede ayudar para entender esas dos preguntas. Pero antes de comenzar el Salmo es necesario, porque ahí habla de tabernáculo, ¿cierto que sí? Y del monte santo, entonces hay que hablar un poquito del tabernáculo. Antes de que Jesús viniera aquí a la tierra, había un impedimento para entrar al lugar santo. El tabernáculo se dividía en dos partes: el lugar de reunión, pero había un lugar especial en el tabernáculo donde solo podía entrar el sumo sacerdote. El pueblo traía los animales para el sacrificio. ¿Qué tal si John me coloca la foto? Y en el lugar santo habían estos utensilios. Estaba el lugar de sacrificio, estaba el candelabro, también estaba la mesa de los panes de la propiciación, pero también estaba el arca del pacto. ¿Qué tal si John me coloca el arca? Era una caja de madera de acacia, tenía que ser de acacia, medía 111 por 67 de ancho, estaba forrada de oro tanto por fuera como por dentro, y dentro de esa arca estaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés, pero también había una porción del maná. Todos sabemos que el pueblo de Israel pasó por el desierto y Dios alimentó al pueblo de Israel por 40 años. Todos los días caía maná del cielo. Entonces en el arca había una porción del maná, pero también estaba la vara de Aarón, ¿cierto? El arca era muy importante para el pueblo de Israel. En estos momentos no existe porque se perdió. El arca la llamaban Shekinah porque representaba la presencia de Dios. Donde estaba el arca, esa casa iba a ser bendecida, esa ciudad iba a ser bendecida, ese pueblo iba a ser bendecido. El único que podía entrar al lugar santo era el sacerdote.
Nadie podía entrar directamente a la presencia de Dios. Por eso el salmista dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Todo el pueblo de Israel, si quería entrar a la presencia de Dios, lo debía de hacer por medio del sacerdote. Pero cuando Cristo murió y resucitó hace 2000 años, el velo del templo se rasgó en dos. Eso significa que ya todo mundo puede entrar a la presencia de Dios. No todo mundo, todo cristiano que sea temeroso de Dios puede entrar a la presencia de Dios sin ningún obstáculo y sin intermediarios como un sacerdote humano. Hoy vemos que los sacerdotes en cierta manera todavía están en el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos son los únicos que predican, los únicos que dan la Santa Cena, los únicos que hacen los sacramentos. ¿Por qué? Porque la gente todavía no puede, según eso, entrar a la presencia de Dios solo, sino hacerlo por medio de un sacerdote. Hebreos 10, verso 19 al 20, vamos a entender más este texto con lo que acabé de enseñar. Así que, hermanos, teniendo libertad ya para entrar al lugar santísimo. ¿Lo ven o no lo ven? Ya usted y yo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y ahí dice el por qué: por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 20: por el camino nuevo y vivo que Jesucristo abrió a través del velo. ¿Se acuerdan del velo que se rasgó cuando Jesucristo murió? Esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Dígame, ¿quién es ese gran sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En pocas palabras, ¿quién va a estar delante de la presencia? ¿Qué requisitos, qué características, qué cualidades debe de tener alguien que se acerque a la presencia de Dios? En pocas palabras, ¿qué cualidades debe tener un hijo de Dios? Eso es lo que significa el Salmo. ¿Qué cualidades debe tener un hijo de Dios para estar delante de la presencia de Dios? Y el salmista da una lista de características, y eso es lo que vamos a ver hoy. No la vamos a poder ver todas, solamente voy a resaltar las que más me llamó la atención a mí. Eso es lo que debe hacer un predicador. Un predicador debe de resumir lo más que pueda, ¿sí? Porque si uno se va a exponer todo lo que hay, no termina uno nunca, ¿no? Versículo 2, quiero resaltar ahí una frase: el que anda en integridad. Prácticamente esa es la declaración general del Salmo, es decir, una persona íntegra es el único que puede entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, al tabernáculo, al monte de Dios. Anda en integridad. ¿Por qué digo que la declaración general? Porque ya a partir de ahí son los particulares, es decir, ya nos dicen cuáles son, qué es una persona íntegra. Una persona íntegra es esto y aquello. Entonces, integridad encierra todo. Una persona íntegra es una persona que es recta en lo moral. Quiere decir que vive de acuerdo a los valores y creencias que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en el Evangelio. Una persona íntegra es una persona temerosa de Dios, una persona intachable en su estilo de vida. Por ejemplo, ustedes conocen personas que estafan, ellos no son íntegros. Una persona íntegra tampoco va a engañar ni va a robar. Una persona íntegra tampoco va a adulterar ni a fornicar. Una persona íntegra. Una persona íntegra es una persona sincera que habla verdad. Una persona íntegra es aquella persona honrada en sus negocios. Hoy se ven muchos negocios prósperos, entre comillas, pero es puro lavado de dinero, puro enriquecimiento ilícito. Roban, estafan, engañan, extorsionan. Esas personas de íntegras no tienen nada. Una persona íntegra es una persona recta en su caminar. Por ejemplo,
¿Cuántas personas en una hoja de vida mienten de que tienen tantos años sabiendo que no tienen tantos años? Que tienen tanta experiencia sabiendo que no tienen experiencia. Que estudió en la universidad tal sabiendo que no estudió en la universidad tal. Hoy en día venden diplomas falsos. Que fulano de tal me conoce hace 15 años. Mentira, hace un año que lo conozco. Esa persona no es íntegra. Vámonos al verso 2. En el verso 2 aparece otra frase. Una persona íntegra es una persona que hace ¿qué? Justicia. Es decir, un ejemplo de andar en integridad es cuando usted y yo somos ¿qué? Justos. ¿Cierto que en este mundo hay muchas injusticias? Que a veces no le damos a alguien lo que se merece. A veces somos injustos porque muchas veces condenamos a alguien sin tener pruebas, solamente porque alguien me lo dijo. ¿O cuántas injusticias hemos cometido con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos? ¿Cuántas injusticias hemos cometido con los hermanos de la iglesia? ¿Cuántas veces hemos tenido por culpable al inocente y al inocente como culpable? El que hace justicia. Verso 2. Otra característica de una persona íntegra es aquella que habla verdad en su corazón. Lo que estás diciendo es cierto, es verdad. Si no estás seguro, no lo cuente. Si lo que vas a decir no va a perjudicar a alguien, no lo haga. Piense en otra. ¿Es necesario que la otra persona lo sepa? Si usted tiene un chisme fresco, hágase esas preguntas. ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Hay pruebas? ¿Con lo que voy a decir voy a dañar a alguien? ¿O con lo que voy a decir es necesario que la otra persona lo sepa? Hablar, hacer justicia, habla verdad en su corazón. Hace justicia. Vámonos para el tercero. Este texto es muy completo, ¿no? Integridad, hacer justicia y luego hablar verdad en su corazón. Me gustó mucho la palabra corazón, porque uno puede hablar, pero tal vez lo que digo no lo digo de qué, de corazón. ¿Cuántas veces le decimos a alguien que la amamos, pero no lo decimos de corazón? ¿Cuántas veces decimos sí, es verdad, y mentiras que en el corazón decimos o pensamos otra cosa? Eso es actuar hipócritamente. Y Dios odia y aborrece la mentira y la hipocresía. ¿Cuántas veces lo que vamos a hablar no es verdad, pero lo decimos, mentimos? Hermanos, qué bueno que todo lo que vamos a hablar o vamos a decir algo de alguien, si no hay necesidad de decirlo, no lo diga, o reconozca, perdón, o piense primero, ¿lo que voy a decir es verdad? ¿Lo que yo voy a decir es correcto? Pensemos en eso. Vamos al cuarto punto, o la cuarta frase que quiero resaltar, está en el verso 3. Dice, el que no calumnia con su lengua. Esa palabra calumnia, palabra fea, ¿no? Cuando uno la ve por ahí, en cualquier libro, o en cualquier escrito, es una palabra fea. Fea tal vez no para el que calumnia, pero sí para la víctima.
¿Qué tal si me dan el significado de lo que es calumnia? Calumnia es una acusación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle ¿qué? Daño y de perjudicarle. Eso es lo que es una calumnia. Es una acusación falsa con la intención de dañar y perjudicar a la otra persona. Calumnia es cuando usted acusa a alguien sin ser verdad, sin tener pruebas. ¿Cuántas veces nosotros decimos, uy, mira lo que hizo fulano, mira lo que hizo perano? Hermanos, debemos de tener mucho cuidado con las acusaciones falsas. Debemos de poner mucho cuidado de hablar algo y acusar a alguien sin pruebas. Mira, en la justicia terrenal nadie va a pagar 40 años en la cárcel si no hay pruebas. Si no hay pruebas, esa persona queda libre. Pero lo triste de la calumnia es que la calumnia es una acusación falsa a espaldas del acusado. Entonces el acusado no tiene derecho ¿a qué? A defenderse. Y ese chisme y ese comentario se está regando por todas partes. Y el acusado no tiene derecho a defenderse. Y en este mundo todo mundo tiene derecho a defenderse. Cuando vamos a acusar a alguien, siempre, hermanos, debemos de tener pruebas. Si no hay pruebas, entonces no hagamos nada. Así me ha tocado a mí como pastor. En 27 años que llevo como pastor, ahí vienen hermanos con acusaciones, con otro hermano, pero hermanos, si no hay pruebas, yo aquí no puedo hacer nada. Antes la Biblia dice que toda acusación debe de tener al menos 2 o 3 ¿qué? Testigos. Y a veces no hay, apenas hay uno, el calumniador. Y con un solo testigo no se puede hacer nada. Debe de haber 2 o 3 testigos. ¿Cuántas vidas se han arruinado por la calumnia? ¿Cuántos hogares se han destruido por la calumnia? ¿Cuántas relaciones de amistad se han dañado por una calumnia? Pero también cuántos ministerios se han acabado por una calumnia. Por eso debemos de poner mucho cuidado con nuestra lengua. Debemos de poner mucho cuidado con nuestras palabras. Porque mira, lo malo del mundo se nos pega. ¿Usted sabía eso? Dice la Biblia que allí en 1 Corintios 15 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, como estamos en una sociedad donde abunda la mentira, el chisme, la calumnia, la murmuración, entonces a nosotros ¿qué? Se nos pega todos esos pecados. Pero quiero que John me repita, o el que está manejando el video, y el verso 3. Hay una frase después de la calumnia que dice: ni admite reproche alguno contra su vecino. Me llamó la atención eso. ¿Qué significa eso? Que usted y yo, si alguien viene con una calumnia, un chisme, usted y yo no debemos de permitir que ese chisme ¿qué? Siga y continúe. Voy a dar un ejemplo. Si alguien viene con un chisme, con una calumnia, y yo conozco que están hablando de una hermana de la iglesia, pero yo conozco el testimonio de esa hermana, o si van a hablar mal del pastor, y si yo conozco el testimonio del pastor, yo lo primero que debo de hacer es pararme de la silla y decir: hermana, yo no quiero recibir esa calumnia, o deme las pruebas, pero sin pruebas yo no te voy a recibir ese chisme, ni voy a recibir eso. Ay, pastor, pero es que si hago eso se me pierde la amistad. Que se pierda la amistad, pero esa es la única forma de uno parar la calumnia. Dice el texto, es que no me estoy inventando nada, eso está en la Biblia: no admita reproche alguno contra su vecino.
Preferiblemente perder la amistad si es necesario, pero parar la calumnia. No debemos de aceptar nada que no esté basado ¿qué? En la verdad. El calumniador es un cobarde, porque calumnia a las espaldas del otro, ¿cierto que sí? El calumniador es un cobarde porque no da la cara. El calumniador es un cobarde porque no va de frente como corresponde. Vuelvo y repito, el primer texto: ¿quién habitará en tu santo templo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El que no calumnia, el que no daña a su prójimo con sus conversaciones. Una persona que levanta una calumnia tiene un corazón muy negro, no tiene limpio su corazón. Esa persona que levanta una calumnia no sabe lo que es el valor de un buen nombre, de una buena reputación. No sabe lo que es tener un buen testimonio. Y lo más triste es que nosotros a veces creemos esas calumnias. Y claro, el testimonio de esa persona, el honor de esa persona, el nombre de esa persona se fue al piques. Y se fue a piques, ¿por qué? Por un chisme, por una calumnia, por alguien que le tenía la intención de dañar, de perjudicar al otro. Hay dos frases por ahí que quise colocarlas sobre la calumnia. Mira lo que dice: quien habla mal en tu ausencia, temor tiene de tu presencia. ¿Eso es verdad o no? De la cara. Deje de ser cobarde. Si se amarró los pantalones para levantar una calumnia, también amárrese los pantalones para que dé la cara. Otra frase: el chismoso, mire pues, lleva al diablo en su lengua, y el que escucha el chisme lleva al diablo en su oído. ¿Será verdad eso? Mucha verdad. El verso 4, ya para ir terminando, da otras tres características. Dice que ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. La palabra ahí menospreciado no es tanto menospreciar, porque nosotros no tenemos por qué menospreciar al pecador, sino que la palabra ahí es el que se aparta, el que se aleja del pecado, del vil, del perverso. Ahí la palabra menospreciar significa no participar del pecado de fulana, ni darle importancia al pecado de fulano o de perano, o no tener comunión con esa persona. Eso es lo que significa ahí menospreciar al vil. Eso es algo que usted y yo debemos de hacer: no comulgar con el vil, no comulgar con el pecador. Pero otra característica dice: honra a los que temen a Jehová. Yo quiero hacer una pregunta acá: ¿dónde y con quiénes te sientes más a gusto? ¿Con los vil o con los que temen a Jehová? ¿Dónde y con quiénes usted comparte más? ¿Con el vil o con el que honra a Jehová? Y la otra frase dice: el que ha jurado en daño suyo, que el que aún jurando en daño suyo, no por eso ¿qué? Cambia. Otra versión dice: el que cumple sus promesas aunque le vaya mal. Voy a dar un ejemplo para que entendamos esto. Supongamos que usted contrató un trabajo y le dijo al Señor: yo le cobro 2 millones por ese trabajo. Pero comenzó usted a hacer el trabajo y se dio cuenta que usted les cobró muy barato. Y dice: no, si yo sigo con este trabajo voy a perder 1 millón o 2 millones, porque este trabajo vale 4 millones, no 2 millones.
¿qué hago? Hay muchos que dicen, pa'l mamón no hay ley. No, pa'l mamón sí hay ley. Váyalo acá. Si usted dijo 2 millones, cobre 2 millones. Pero es que voy a perder. Pierda. Pero el testimonio es muy importante. Es muy importante. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Cumpla, aunque tenga que perder dinero. Todos tenemos que ser fiel a la palabra que dimos. Antes, 50, 60 años atrás, no existían letras, no existían notarías. Todo era a un apretón de manos y claro, cuente con eso. Le doy mi palabra. Hoy ni con letras y hoy ni con notaría, porque hoy el que no quiera pagar, no paga. Pero aquí Dios nos está diciendo algo muy diferente. Eclesiastés 5, 4 al 5 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Una característica de una persona íntegra es que cumple lo que promete. Mateo 5:37, esta palabra nos la dejó el Señor Jesucristo. Pero sea vuestro hablar sí, o vuestro hablar qué, no, porque lo que es más de esto, mal procede. En pocas palabras, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea qué, no. Que hoy diga sí y mañana ya vas a fluctuar y vas a decir, uy, lo estoy pensando, mejor decir que no. Y quiero terminar con el verso 15, una frase que así termina el Salmo, pero el salmista la sacó del estadio terminando así, de esa manera. Entendamos, hagamos un resumen acá. El salmista le hizo una pregunta a Dios: Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? Es decir, ¿quiénes son esos verdaderos hijos de Dios? Entonces Dios le responde y le da ciertas características que deben de tener los hijos de Dios, ¿cierto? Todo el Salmo es así. Y termina con esta frase: el que hace estas cosas, el que hace, no el que las lea, no el que las escuche, no el que se las sepa de memoria, no el que las repita 1000 veces, porque hoy creemos que si repetimos una palabra 1000 veces, Dios nos lo va a dar. ¿Se acuerdan de los 1000 Jesuses? Y creemos que eso tiene poder. No, aquí Dios no está diciendo el que las repita, ni el que las dice, ni el que las lee, ni el que se las sepa. No, es el que las hace, el que las practica, el que las vive las 24 horas del día, los 7 días a la semana y los 12 meses del año. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has hablado, Dios mío, a nuestra vida en esta mañana. Te queremos pedir perdón, Señor, porque no hemos sido íntegros en nuestro diario vivir. Perdónanos, Señor, porque no fuimos justos con algunas personas. Hemos actuado con injusticia. Perdónanos, Señor, porque no hemos hablado verdad en nuestro corazón. Y perdónanos, Señor, porque tal vez hemos participado del chisme, de la calumnia. Tal vez hemos acusado a alguien sin pruebas, sin ser verdad. Gracias. Gracias, Dios, por esta palabra. Y permite, Señor, que podamos guardarla en nuestro corazón
y en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.